Kansina yachakuqkuna imanallakashankichik tukuy niykichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay rimaykunamanta parlaricusunchik. Ajena kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a reforzar los verbos. ¿Cómo se dice en quechua el verbo caminar? ¿Cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta? Correcto, es el inciso B. Caminar en quechua se dice taski. También podemos decir puri. El inciso A, puñuy, es dormir. Y el inciso C, rumpi, significa correr. ¿Cómo se dice en quechua el verbo bailar? ¿Cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el inciso C. En quechua, bailar es tusuy. No podía haber sido el inciso A porque kituy es frotar. El inciso B, tankay, es empujar. ¿Cómo se dice en quechua el verbo romper? ¿Cuál de estas tres opciones sería la respuesta correcta? Correcto, es el inciso B, porque el inciso A, Juscuy, significa perforar. Y el inciso C, Cascachi, es juntar o pegar. ¿Cómo decimos en quechua el verbo jugar? ¿Cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta? Correcto, es el inciso C, porque jugar en quechua decimos pujlle. No podía haber sido el inciso A porque kutuy es cortar. Y el inciso B, limpi, es pintar. ¿Cómo se dice en quechua sembrar? ¿Cuál de estas tres opciones sería la respuesta correcta? Correcto, es el inciso A, porque tarpuy es sembrar. No podía haber sido el inciso B, porque parlay significa hablar. Y el inciso C, así, significa reír. ¿Cómo se dice en quechua beber? ¿Cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta? Correcto, es el inciso C. Ujiay. Ujiay es beber. No podía haber sido el inciso A, jotuy, porque jotuy es sorber. El inciso B es pichay, que significa barrer. ¿Cómo se dice el verbo llover en quechua? ¿Cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta? Correcto, es el inciso B. En quechua, llover es paray. No podía haber sido el inciso A porque rit'i es nevar. Y el inciso C, paway, es volar. ¿Cómo se dice en quechua cocinar? ¿Cuál de estas tres opciones sería la respuesta correcta? Correcto, es el inciso C. Waikuy es cocinar. No podía haber sido el inciso A porque ranti es comprar. Y el inciso B, impuy, es hervir. Kayllakama yachakuy kashan yachakuqkuna asqamayakachun. Ama Juankaichu, no te olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Asqamayakachun yachakuqkuna.